Me da mucho gusto, mis hermanos, volver a reunirme con ustedes a través de este medio. Hoy vamos a considerar un tema basado en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es muy interesante, mis hermanos, que hay un cambio muy notable en este pasaje. En los capítulos anteriores de la carta, ustedes pueden encontrar que se habló de unidad y paz en la iglesia. Pero desde este versículo 10 hasta el 20 se habla de guerra. Para mí es muy significativo que se haya insistido en mantenernos unidos y en paz para que enfrentemos esta lucha sin protagonismos, sin egoísmos, sin divisiones que nos hacen débiles. Debemos enfrentar esta guerra teniendo bien claro que somos un cuerpo bien unido entre sí y que para esta lucha se nos han provisto de una armadura que sirve para protegernos del ataque de los enemigos. Ir a la batalla sin ponernos la armadura es tener en poco la provisión de Dios y también es una necedad. Lo primero, fortalecernos, vestirnos la armadura de Dios. Es necesario prepararnos para lo que viene. ¿De dónde vendrá la fuerza necesaria para resistir la lucha que sostendremos? No viene de nosotros, viene de Dios. Nosotros somos débiles, Dios no. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así comienza nuestra preparación. Debemos mantenernos cerca de Dios por medio de Jesucristo. En 2 ocasiones, en Efesios, el apóstol Pablo escribió acerca de esto. Pueden verlo en Efesios 1:19 y 3:16. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En la preparación para la guerra contra nuestros enemigos se incluye vestirnos con toda la armadura
de Dios. En Isaías 59:17 se describe a Dios como un guerrero con su armadura, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El propósito de fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza es que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para enfrentar a este enemigo necesitamos todo el equipo que Dios nos ha dado para no caer en sus maquinaciones, estrategias y tácticas de guerra, desaliento, tentaciones, hacernos sentir indignos, etc. Segunda de los Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es increíble, mis hermanos, todo lo que el diablo intenta en contra de nosotros en esta guerra. ¿Quiénes son los que nos combaten? Este combate es espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Segunda a los Corintios 10:4. Esta guerra no se gana con balas, ni tanques, ni aviones, ni barcos, ni con armas nucleares. Los cristianos somos atacados por el diablo y sus ángeles de muchas maneras. Se gana estando con el vencedor, el Señor Jesucristo, y usando la armadura de Dios. El apóstol Pablo presenta al ejército de Satanás con jerarquías como los ejércitos en el mundo. En el mundo, ustedes saben que los ejércitos tienen generales, tienen coroneles, tenientes, cabos, etc. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es el área en que se desarrolla esta lucha. El diablo no tiene el atributo de la omnipresencia, pero tiene muchos ayudantes cuyo propósito es destruir a los cristianos. Recuerden, hermanos, Él vino para hurtar, matar y destruir. La guerra es espiritual. Las fuerzas demoníacas contra los redimidos del Señor. Esta guerra es incesante y está dirigida contra el diablo y sus huestes de maldad. Cristo dijo, refiriéndose a la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Lo que debemos hacer: debemos tomar toda la armadura de Dios sin omitir ningún elemento, todos los días, con disciplina, con mucho cuidado. El apóstol Pablo nos comunica 3 cosas en el versículo 13. Que hay un día malo. La batalla no es solo para 24 horas. Al decir día, se refiere a un tiempo determinado, como leemos en el libro de los Salmos 41:1, o para un momento específico. Proverbios 16:4. La Escritura también enseña que los días son malos. Efesios
16. Que podemos resistir. Vestidos con la armadura, hemos de resistir el ataque del diablo a través de sus huestes. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se puede vencer al maligno? Lee Mateo 4:11. El diablo entonces lo dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Que habiendo acabado todo, estemos firmes. Ni por un momento pasó por la mente del apóstol Pablo que seremos derrotados. Para él el resultado es el triunfo de la Iglesia por el poder de Jesucristo. Estar firmes es estar erguidos, es estar con los pies bien puestos sobre la tierra. En esa posición comenzamos a ponernos la armadura, el cinturón de la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por la manera de vestirse en aquella época, el soldado primeramente se ceñía el cinturón para tener libertad de movimiento. En el cinturón llevaba la espada. El cinturón de la verdad quiere decir que el que lo porta se ha apropiado de la verdad, vive por ella y ella le da firmeza en sus convicciones y le hace estar firme en los tiempos difíciles. La coraza de justicia. Vivir una vida de testimonio de haber sido justificado por Jesucristo. El cristiano debe vivir en pureza y rectitud como corresponde a su nueva posición delante de Dios. El calzado. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La disposición pronta de ir a proclamar el Evangelio. Apresto es igual a prontitud. Necesitamos avanzar por el mundo anunciando el Evangelio, triunfando sobre el maligno que se opone. El escudo se refiere al escudo grande y oblongo hecho de madera y forrado de cuero que usaban los soldados romanos para interceptar las flechas incendiarias y apagarlas. El escudo de la fe que nos permite apagar los dardos de fuego del maligno. La salvación es por la fe. Por la fe somos justificados, dependemos de Dios por fe. Sus promesas nos sostienen, dependemos de Dios en lo más fuerte de la lucha. Cuanto más arrecia la pelea, más dependemos de Él. La fe nos da seguridad porque está en las manos de quien hemos confiado. La fe nos hace avanzar. El yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza del soldado, desde luego que para protegerla. El cristiano seguro de su salvación entra a la batalla con la protección de Dios. Está seguro de que es salvo. Primera Tesalonicenses 5:8-10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros,
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La espada del Espíritu. Todas las partes de la armadura que hemos visto son defensivas. La espada del Espíritu es para el ataque. El mismo Señor Jesucristo la utilizó cuando venció al diablo en el tiempo de la tentación. Cada propuesta del diablo se volvía inútil cuando el Señor Jesucristo le citaba las Escrituras. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada a la que se hace referencia es a una espada corta, hecha exclusivamente para la lucha cuerpo a cuerpo. La oración ha sido llamada el arma secreta del soldado cristiano. El soldado cristiano debe orar en todo tiempo. Orad sin cesar. Debe presentar al Señor sus necesidades. Debe presentar ante Él sus peticiones con el auxilio del Espíritu Santo. El soldado cristiano debe perseverar en la oración pidiendo por sus compañeros de batalla. Es reconfortante saber que otros oran por mí y yo oro por ellos. El apóstol Pablo pidió a los efesios que lo incluyeran en sus oraciones. Su petición fue: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Finalmente se despide recomendando a Tíquico, el portador de la carta. Él hablaría de dos asuntos. Les informaría de los asuntos de Pablo, les informaría de lo que Pablo hacía. Todo lo que quisieran saber, Tíquico se los diría. Para el apóstol Pablo, Tíquico era un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Cuando escucharan a Tíquico, recibirían consolación al enterarse de todo lo concerniente al apóstol Pablo. Las palabras que cierran esta preciosa carta merecen ser citadas tal y como están escritas. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dios los bendiga.